El día que mi mamá me dijo que yo nunca debí nacer. Nunca pensé que una sola frase pudiera romper a una persona, ni que quien la dijera fuera precisamente la mujer que me dio la vida. Ese día, el día que mi mamá me dijo que yo nunca debí nacer, marcó un antes y un después en mi existencia. Cambió mi forma de ver el amor, la familia y a mí mismo. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte la historia completa. Una historia que empezó mucho antes de ese día, aunque yo no lo sabía. Soy el hijo del medio. Y si sabes algo sobre eso, entiendes que es casi como no existir. Mi hermano mayor siempre fue el orgullo de mis padres. El fuerte, el inteligente, el responsable, el ejemplo. Mi hermana menor era la princesa, la dulce, la frágil, la favorita. Y yo simplemente era él. Ni bueno, ni malo. Ni exitoso, ni problemático. Ni querido, ni odiado. Invisible. Mis padres nunca fueron crueles de forma abierta, pero sí fríos. Fríos de esa manera que duele más que un grito. Las felicitaciones nunca eran para mí. Los aplausos nunca eran para mí. Los abrazos, tampoco. Yo hacía todo por destacar, buenas notas, deportes, música, pero siempre había algo más importante que yo. Otra obligación. Otro hermano que necesitaba algo. Otra excusa. De niño, el día que entendí realmente mi lugar en esa familia fue en mi cumpleaños número 9. Recuerdo despertar emocionado. Me puse la ropa que más me gustaba. Esperé a que mis papás bajaran. Y cuando lo hicieron, ni una palabra. Ni un feliz cumpleaños. Ni una sonrisa. Lo habían olvidado. Pero no olvidaron el partido de mi hermano, ni el baile de mi hermana, ni las compras del supermercado. Yo fui el que recordó mi propio cumpleaños. Ese día soplé las velas solo, con una vela que yo mismo puse en un pan dulce porque no había pastel. Y aún así, yo seguía intentando. No te voy a mentir, crecí acostumbrándome a hacer poco. A no pedir. A no molestar. A aceptar las migajas. Y en ese silencio, crecí cargando una pregunta que nunca dije en voz alta. ¿Por qué no soy suficiente? Cuando entré a la adolescencia, mis padres se enfocaron todavía más en mis hermanos. Mi hermano mayor se metió a la universidad. Mi hermana empezó a tener problemas de salud. ¿Y yo? Seguía ahí, haciendo lo correcto, estudiando, trabajando, pero siendo simplemente parte del fondo de la foto. Nadie hablaba de mí. Nadie presumía de mí. Nadie preguntaba cómo me sentía. Yo existía, pero no importaba. No te voy a mentir, crecí acostumbrándome a hacer poco. A no pedir. A no molestar. A aceptar las migajas. Y en ese silencio, crecí cargando una pregunta que nunca dije en voz alta. ¿Por qué no soy suficiente? Cuando entré a la adolescencia, mis padres se enfocaron todavía más en mis hermanos. Mi hermano mayor se metió a la universidad. Mi hermana empezó a tener problemas de salud. ¿Y yo? Seguía ahí, haciendo lo correcto, estudiando, trabajando, pero siendo simplemente parte del fondo de la foto. Nadie hablaba de mí. Nadie presumía de mí. Nadie preguntaba cómo me sentía. Yo existía, pero no importaba. Tenía 22 años cuando ocurrió. En mi casa siempre había tensiones, pero ese día se rompió algo. Recuerdo que era noche. Regresé de trabajar cansado, con ganas de cenar y dormir. Cuando entré, escuché gritos desde la cocina. Mi mamá discutía con mi hermana por dinero. Y como siempre, la conversación terminó girando en torno al martirio que, según ella, significaba criar hijos. Yo no quería intervenir, pero escuché mi nombre. Y cuando escuchas tu nombre en una discusión, te quedas. Te escondes, pero escuchas. Mi mamá, entre gritos, dijo: si yo hubiera sabido lo que iba a pasar con mi vida, solamente habría tenido 2 hijos. Mi hermana respondió: ¿a quién no habrías tenido? Y mi mamá, sin dudarlo, con una frialdad que me heló la sangre, dijo: a él. A mí. Yo me quedé quieto. Congelado. Invisible, sí. Pero esta vez, escuchado. Nunca en mi vida me había dolido tanto el corazón. Era un dolor físico. Como si algo se hubiera desgarrado dentro de mí. Y aún así, no dije nada. No entré. No lloré. No hice ruido. Solo me fui a mi cuarto y me prometí que algún día iba a irme. No por orgullo. Por salud. Al día siguiente, mi mamá me llamó a la cocina. Yo sabía que lo había escuchado todo, pero ella fingió no saberlo. Me pidió que sacara la basura. Que barriera.
que ayudara con el mandado. Como si yo fuera un asistente, no un hijo. Yo estaba haciendo silencio, pero sus palabras del día anterior estaban en mi cabeza como martillazos. Y entonces pasó. Una tontería. Un comentario mínimo. Yo tuve un pequeño error al acomodar unas cosas y mi mamá explotó, como siempre, pero esta vez, algo más oscuro salió de su boca. Se volteó, me miró con una mezcla de cansancio y desprecio y dijo: «Es que tú nunca debiste nacer». Así. Sin gritar. Sin temblar. Con naturalidad. Como si fuera un simple dato. Y eso dolió más. Porque no fue un insulto impulsivo. Fue una verdad que ella ya había pensado antes. Una verdad que la conversación de la noche anterior había confirmado. Ese día sentí algo que nunca había sentido. Rabia. Pero no rabia contra ella, sino contra mí mismo. Por quedarme. Por aguantar. Por intentar ganarme un lugar que nunca iba a tener. No dije nada. No discutí. No lloré. Tomé mi mochila, metí 2 mudas de ropa y me fui. Sin avisar. Sin dejar nota. Caminé por horas. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía volver. Dormí en el sofá de un amigo durante semanas. Trabajé el doble. Ahorré cada centavo. Me busqué un cuarto pequeño, viejo, húmedo, pero mío. Y no regresé. No llamé. No pregunté. No esperé que me buscaran. Y como era de esperarse, nadie lo hizo. La vida fuera de casa fue difícil, sí. Pero por primera vez me sentía libre. Yo decidía qué comer. Yo limpiaba mi espacio. Yo me hacía responsable de mis errores. Y lo más importante, no había nadie recordándome que yo era un estorbo. Poco a poco, con el tiempo, empecé a entender algo que me costó años digerir. No fue mi culpa. No fue mi culpa nacer. No fue mi culpa no ser suficiente para ellos. No fue mi culpa no encajar en su mundo. No fue mi culpa no ser el hijo que ellos habrían preferido. No elegimos a nuestros padres. Pero sí elegimos el futuro que construimos sin ellos. Pasaron 3 años sin contacto. Hasta que un día, mientras trabajaba, recibí un mensaje de mi hermana. «Mamá te quiere ver». Mi corazón se detuvo. Me quedé viendo la pantalla sin saber qué pensar. Por curiosidad pregunté: «¿Por qué?». Y mi hermana respondió: «Dice que se arrepiente». Pero no fui. No porque no quisiera perdonar, sino porque todavía estaba sanando. A veces, no regresar también es una forma de amor propio. Un mes después, mi mamá me envió un audio. Su voz estaba quebrada. Me dijo cosas que nunca había dicho. Que estaba cansada, que no sabía cómo ser madre, que proyectó sus frustraciones en mí, que yo no era el problema. Que ella lo era. Que nunca debió decir lo que dijo. Que me extrañaba. Ese audio no borró el pasado. No borró el cumpleaños olvidado. No borró la frase que me destruyó. Pero sí abrió la posibilidad del perdón. No sé si algún día volveremos a ser familia. Pero sé algo. No soy el hijo que nunca debió nacer. Soy el hijo que sobrevivió. El hijo que se reconstruyó. El hijo que aprendió a amarse solo. Porque nadie le enseñó. A veces, los golpes más fuertes no vienen de enemigos. Vienen de quienes deberían cuidarnos. Pero eso no define quién eres. No define tu valor. No define tu destino. Mi historia empezó con una frase que me destrozó. Pero continúa con una decisión. Elegirme a mí. Y eso cambió todo.